Buenas tardes con todos, un placer como siempre, muchas gracias a Eve por la invitación. Y realmente es un tema, para mí, un tema bastante complejo abordar, ya que he tenido la experiencia de visitar muchos países, hablar con colegas que están manejando la enfermedad y se complica mucho la enfermedad. Yo quiero comenzar yo siempre trato de mis recomendaciones y mi análisis, asentarlos a la realidad ecuatoriana. Y una de las cosas que más me preocupa, y lo estábamos conversando hace un momento, es que, pongamos el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia le apareció hace 30 años moco, y hace pocos años tuvieron un tiempo de aprendizaje muy largo, de casi 30 años de aprender lo que se hizo en moco y poderlo tal vez enfocar en Fusarium. Perú fue exactamente el caso, o sea, hace mucho tiempo en la parte amazónica les cayó el moco y ahora el problema, una particularidad de Ecuador y una de las complicaciones que se nos están viniendo aquí es que lastimosamente a nosotros nos cayeron el moco y ahora el tema de la alerta muy cercanos. Entonces, veamos cómo podemos reaccionar, ¿sí?, ante estas dos amenazas, que realmente es bastante complejo en el manejo como tal. Entonces, ¿con qué avanzo? Entonces, yo quiero comenzar con algo que no solo, y es siempre, lo estoy repitiendo en mis charlas y muchos que me han escuchado muchas veces, siempre lo digo, y quiero comenzar con esta frase, señores, es que no tiene cura. Y esto es una de las complicaciones que más hemos tenido al momento de poder manejar en el tema de Ralstonia. Entonces hemos intentado, con todo respeto, y me van a disculpar muchos colegas, hemos intentado buscar la cura, lo único que hemos hecho es regar la enfermedad. ¿Y qué pasó? Y para poder hacer una evaluación, obviamente siempre tenemos que irnos a qué pasó en el inicio, ¿sí?, con el tema Ralstonia. Perdón, yo sé que el tema es Fusarium, pero siempre para saber qué podemos hacer o aprender nuestros errores, tenemos que hacer una retrospectiva de qué pasó con la enfermedad. Y miren, este es el primer monitoreo, ahí tienen la fecha, que se hizo de Ralstonia en el Porvenir, ¿sí?, en el 2013. 15 plantas, 15 focos de infección en el 2013. Entonces, aprendamos de nuestros errores y veamos qué es lo que hicimos mal en ese momento para poder, en el caso de que se confirme la presencia o no de Fusarium, cuáles son los aprendizajes que nosotros vamos a tener. Pero esta fue la realidad, les digo con fe, porque este monitoreo tuve la oportunidad de participar en él y en ese momento, en el 2013, lo que nosotros teníamos en el país, en la zona comercial obviamente era eso. Ahora, vámonos un poquito también al tema de Fusarium. ¿Qué se pronostica o qué en su tiempo se pronosticó, no solo para Ecuador, sino para la región mundial? El tema de cuál iba a ser el impacto de la enfermedad en la producción mundial de banano. Obviamente ya Fusarium hace mucho tiempo es considerado una epidemia global, una pandemia realmente, ¿sí? Eso ya está determinado por la FAO. Entonces se hizo un análisis para saber qué es lo que había pasado, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Les dejo el link, los invito a que lo revisen, más que todo porque aquí ustedes van a ver un análisis que se hizo en la FAO, ¿ok? Y más o menos en ese momento estaban cuantificando la cantidad o el impacto que estaba teniendo en el 2018 Fusarium a nivel mundial. Algo muy interesante, si ustedes ven aquí, es no determinados los valores, porque la cuantificación de la enfermedad es muy compleja a veces en las situaciones en muchos países. Entonces, hablábamos en ese momento de 277 millones de dólares que podría tener, o en ese momento estaba teniendo el impacto de la enfermedad. También hicieron algo muy interesante, en ese momento hicieron una proyección de cuál es el número, al 2028, cuál es el hectareaje que se va a perder por la enfermedad en los distintos países que en ese momento la tenía. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a China, India y tenemos, si ustedes ven en ese momento allá, Colombia.
Es muy interesante el análisis que hicieron en Colombia. ¿Por qué? Porque justamente hicieron el análisis que yo le estaba haciendo un momento. ¿Cuál es la experiencia que tiene el país para manejar enfermedades vasculares? En este caso, analizaron el tema de moco, cómo ha desarrollado o cómo ha ido manejando el tema de moco en Colombia. Yo les puedo decir que tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de fincas que asesoró a Colombia porque ellos querían e insistían, yo quiero ir a ver moco a Colombia, quiero ver cómo lo maneja. Fuimos a una finca de un colega que me permitió ingresar y cuando le preguntaron, ¿qué hacen para el moco? Nada. Esa fue la respuesta que tuvimos en la finca en ese momento por el administrador. ¿Cómo nada? Dijo el productor. No, nosotros simplemente inyectamos la planta, controlamos maleza, dejamos 6 meses y volvemos a sembrar. Esa es la experiencia y hoy por hoy cuando ustedes hablan o van a una finca con problemas de moco en Colombia, esa es la respuesta que dan. Entonces ya tuvieron un aprendizaje y en base a eso ustedes ven el impacto que está teniendo de la enfermedad en Colombia es mínimo y realmente es lo que nos comentan los colegas colombianos, que el impacto de la enfermedad ha bajado o no se equipara al impacto que han tenido otras enfermedades en el mismo lazo de tiempo cuando llegó. ¿Sí? Y yo siempre lo decía, esto de aquí lo hice una vez un análisis. Miren, ¿cuál es la proyección, ¿sí?, de ventas de las diferentes regiones del mundo? Y sí, entonces estamos hablando que en el mundo van a subir, creo que esto era en toneladas, ¿ok? Pero miren América Latina y el Caribe. La idea en ese momento, el análisis que se hizo, ¿cuál fue? Se está perdiendo hectáreas en India, en Asia, entonces, ¿dónde van a ver? Obviamente a Sudamérica para comprar fruta, y ese es el potencial que tiene Sudamérica por afectación de Fusarium en otras partes del mundo. Entonces, ¿es una ventaja? Sí, es una fuerte ventaja si nosotros como países podemos controlar en este momento moco y si es que se confirma la presencia o no de Fusarium, cómo vamos a actuar frente a la amenaza de. ¿Ok? Este fue un mapa que lo realizó Agrocalidad en su momento y estas eran las zonas de vulnerabilidad que tenía el país. Puede ser exacto, no puede ser exacto. En el momento que se hizo se tomaron muchas variables. Hubo muchos colegas que dijeron, faltan variables para analizar. O sea, sí, pero esta era la realidad en ese entonces que tenía la enfermedad. ¿Ok? Y estos son datos, bueno, estos son datos que están publicados. Yo creo que deberíamos actualizarlo. Aquí están, obviamente, ustedes tienen mucho más experiencia en exportación. Si estoy errando en uno de esos datos, por favor, me los corrigen, pero más o menos esos son los datos que yo pude recabar en cuanto a total de hectareaje, impacto en la producción, impacto social, esto es muy importante, ¿sí? Y cuánto impacta la población. Ahora, como les dije, la idea es hacer una retrospectiva y ver qué va a pasar o qué podemos pasar en el tema de moco. Hagamos esa evaluación. Hagamos esa evaluación y esta evaluación yo la quiero hacer no de Fusarium, sino de las enfermedades vasculares que podrían afectar. ¿Sí? Y vamos a hacer un caso hipotético. Entonces, actualicé un poco las cifras. 2024, ese es el hectareaje. Si ustedes ven, son 2 cifras, ¿no? A veces sí, a veces no. Hay fuentes diversas en las cuales se maneja el hectareaje, pero he tratado de recuperar la mayor cantidad de información posible para hacer este análisis. ¿Cuál es el caso hipotético? 10% de la pérdida de hectareaje en el país de superficie por enfermedades vasculares. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en el país? ¿O qué es la complicación? Este es caso banano. Para evaluar el caso plátano, siempre hago, y es tan sencillo como decir, en un momento el chifle va a costar más que el encebollado. Entonces ese es el impacto social que va a tener este tipo de enfermedades. O el bolón va a dejar de costar 2 o 3 dólares a 9 dólares. Entonces, no es que va a desaparecer, va a ser un poquito más carito. Entonces ese es el impacto social que vamos a tener. Analizar el impacto social lo hemos intentado y es más abrumador. Pero ¿cuál es la proyección? Con el 10%, ¿sí? Nosotros vamos a perder cerca de 18.100 hectáreas afectadas de estas enfermedades. ¿Ok? 10%, el hectareaje que tenemos, ya, son
722.000 toneladas que vamos a dejar de producir. Y aquí hay dos formas de calcular el impacto económico. ¿Sí? Por el número de cajas y demás y promedio, ¿ok? O por el número de toneladas exportadas según el promedio de la FAO. ¿Qué pasa? Nosotros con el 10% de pérdida de área vamos a perder entre 275 a 366 millones de dólares. Si ustedes se recuerdan, lo que tenía la FAO analizado hasta el 2018 en todos los países que tenían fusarium era apenas 277 millones. O sea, yo quiero que hoy, uno de los objetivos principales de mi charla, es que entiendan que el cultivo de banano, y perdón, ustedes son bananeros y lo entienden más que yo incluso, perdón por la frase, pero es que el cultivo de banano en el país está tan enmarañado que nosotros somos únicos en el mundo. ¿Sí? El enmarañamiento del cultivo de banano en el país es tal que puede impactar en muchas condiciones económicas y sociales del país. Entonces, hay que ponerle un poquito más de asunto al tema y yo ya voy a explicar por qué soy un poco enérgico en esta cifra. Y lo que preocupa es esto, ¿no? Esto es la pérdida potencial de fuentes de empleo, con 10% de pérdidas de área de producción. Si vamos a una persona por hectárea, esto es muy variable, ¿eh? Y créanme que estos datos los discutí con muchos colegas y uno me decían, no, yo manejo 0.7, yo manejo 1, yo manejo 1.2, es muy variable realmente, ¿ok? Pero como para poder hacer un ejercicio, esto es lo que está pasando, ¿no? Entonces, indirectamente, vamos a perder 25.000 hectáreas, ¿ok? Y sumados, directa e indirectamente, pueden llegar hasta 50.000 fuentes de empleo perdidas solo con el 10% de pérdida de cultivos en el país. ¿Problema que implica esto? Puchica. Ahí se analizaron, se hicieron una lluvia de ideas y créanme que llegamos hasta un grave problema hasta el IES, porque va a perder aportantes, por ejemplo. Algo que a veces nosotros no pensamos y el IES va a perder. O sea, este efecto que ustedes están viendo aquí, ningún país en el mundo lo tiene. Ninguno. ¿Ok? ¿Qué me preocupa a mí? Que esta pérdida de superficie ya está pasando. ¿Por qué? Porque en la zona de Quevedo, se sabe mucho que yo estoy ahí, hay cultivos hoy por hoy de bananos que ya son palmas. ¿Sí me entienden? Entonces, la realidad y la evolución de este tipo de enfermedades, ya le digo, son dos casos opuestos, pero hay que hacer este tipo de análisis un poco más riguroso. Pero esto ya está pasando. Yo conozco muchas fincas bananeras que hoy por hoy ya son palmas. Y los que son palmeros aquí saben perfectamente que ¿cuántos trabajadores yo necesito para 10 hectáreas de palma? 1 por cada 10 hectáreas. 0.1 personas por hectárea versus a la 1 persona por hectárea que necesito para banano. Ahí me dijeron, no, doctor, tranquilo que tenemos el tabaco porque allá en la zona de los ríos estamos sembrando este tabaco. Sí, pero es muy estacional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hemos visto ese impacto todavía en la zona de los ríos? Bueno, no es que no hemos visto, el impacto está. Ustedes preguntan y van y siempre se tiene empleados en clientes que yo visito. Toda la semana llega un trabajador de campo diciendo que le den trabajo porque la finca donde él estaba cerró por el tema de moco. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo. Yo quiero hacer este análisis y vamos, me pueden corregir, pero estas son las cifras digamos la cadena productiva del banano. Si falta una, me pueden decir, por favor. Estas son las que yo consideré, pero vamos a analizar el transporte terrestre. Si se hizo un levantamiento de información, el 60% de los fletes que tiene un camionero en la zona de los ríos es de banano. Un análisis rapidito. Cuando uno ve, oye, voy a viajar de tal lado, dime dónde como para una comida buena. ¿Qué te dicen? Come donde come el trailero, ¿sí o no? Porque es bueno, bastante y barato, ¿sí o no? Entonces, nosotros dejamos de
utilizar el 60% de esos camioneros. Si ustedes analizan, hasta la persona que está vendiendo la comida en la carretera, que generalmente el camionero va para allá, va a disminuir impacto. O sea, ya se van dando cuenta el impacto económico que tiene el cultivo de banano en Ecuador. ¿Sí? Entonces aquí hagamos una pregunta. O sea, ¿realmente el cambio de cultivo es una alternativa para el país? Entonces aquí tienen, ya les digo, aquí podemos discutir todo lo que ustedes quieran, pero más o menos cuánto yo necesito por persona por hectárea. No hay. El que más se acerca es el tabaco, como les dije, pero vean que es, la demanda de mano de obra es en periodos específicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo que me asusta? ¿Y por qué quiero hacer esta reflexión? Porque, señores, ya lo estoy viendo. Si ustedes se van a la... Bueno, yo creo que tengo un par de colegas aquí que me acompañaron en ese monitoreo. Cuando uno entraba del Porvenir, para ir al pueblito del Porvenir, uno pasa por la variante de Calceta. Entonces, cuando uno entraba de la variante del Porvenir hasta llegar a Calceta, de la variante del Carmen, del Carmen hasta llegar al Porvenir, más o menos son unos 10 kilómetros. Entonces, cuando uno entraba, inicialmente todo era plátano. Hoy por hoy, si ustedes hacen el mismo recorrido, o hay cacao o es ganadería. Entonces, hoy por hoy, calcular el impacto que ha tenido Rastonia en ese pueblo es complicado. ¿Por qué? Porque ya no existe el cultivo de plátano. Entonces, ahí se ha venido evolucionando. Y es lo que, lastimosamente, hoy por hoy, les digo que estoy viendo. Entonces, yo sé que, veo muy callado el auditorio, eso me preocupa, no sé si voy a tener que... Pero quisiera que se analice esta situación. Yo quisiera, y me voy con AEB, siempre les digo, si saben cómo soy, para qué me invitan. Pero la idea es poner esto sobre la palestra y que se discuta porque no se está discutiendo. ¿Sí? Y aquí me van a disculpar, y hay muchos clientes que tengo aquí, y ellos me han escuchado decirles cuando yo doy una charla a los productores, a las personas de campo, que les digo, señores, cuidar que esta enfermedad no se riegue no es cuidarle el bolsillo al dueño. Porque para el dueño puede ser, no fácil obviamente, pero una alternativa al cambio de cultivo. ¿Ya? Ellos no van a perder, obviamente, van a perder un cultivo que tiene $35,000 promedio de hectárea a palma, que puede costar $15,000, $20,000. Sí, obviamente van a perder patrimonio, pero la tierra la van a tener, pero no van a contratar la misma cantidad de personal. Entonces, simplemente quería traer este análisis para que se comience a trabajar un poco esto y que se comience a discutir el tema también, porque es muy complejo. Ahora, cayéndonos un poco más, estrategia integral. Yo lo quise dividir en dos, y quiero decir que estas estrategias países son mi apreciación, simplemente las dejo ahí, ¿ok? Y qué es lo que deberíamos decir en base a la experiencia que tuvimos anteriormente con Moco. Y vuelvo y repito, tenemos que esperar que la autoridad oficial, ya lo dijo Carlos, dé realmente la presencia oficial o no de la enfermedad en el país. A nivel hacerlo. ¿Qué implica para nosotros? Y a veces no nos preocupa. ¿Qué implica para nosotros el tema de oficializar la presencia o no de la enfermedad? Entonces, primero, recursos. ¿Ok? Necesitamos que se fortalezca agrocalidad. Necesitamos que agrocalidad tenga más gente en el campo haciendo monitoreo. Lo segundo, y lo mencionó Carlos, revisar y actualizar las normativas nacionales. Se necesita actualizarla. Esa normativa, si mal no me acuerdo, ya tiene algunos años, y la idea es que vayan apareciendo cosas nuevas, alternativas de manejo. Ya lo mencionó Rocío en su mañana. O sea, hay alternativas de manejo que se pueden normar y se pueden utilizar, pero eso se necesita hacer. ¿Sí? Esto es importantísimo, el tema de trazabilidad, comenzar a trabajar en el tema de trazabilidad de los cultivos. Y ya se los voy a poner porque, ¿sí? Y obviamente, lastimosamente, esto es a veces algo que nos lo obligamos a sanciones legales. Entonces, la idea es oficializarlo lo más pronto posible. Ya le digo, presencia o no
ya ser un pronunciamiento oficial para nosotros poder tomar decisiones. Otra cosa que se ha hablado mucho, lo mencionaron, me van a disculpar, yo voy a decir, pero el tema de comenzar, y o sea, esto es un tema delicado, pero bueno, es mi punto de vista, comenzar a poner arcos de desinfección no es tan eficiente. Les propongo algo, ¿por qué no? Ponemos puntos de desinfección efectivamente, pero que sea una normativa para cualquier vehículo que ingrese a una finca, pasar por un área de desinfección y que cuando llegue a la finca presente un documento que certifique que ha pasado por esa área. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos perfilando qué carros sí y qué carros no se van a desinfectar. Entonces, si el vehículo que va a dejar fertilizante, cartón, plástico, lo que sea, en la finca, pasa por un área de desinfección y le certifica que ha pasado, puede ingresar. Si no, no ingresa. Y ya les digo, esto lo discutí con muchos, pongámonos a la sabiduría ecuatoriana. No, doctores, que le van a falsificar el registro. ¿Sí o no? Porque le dije que esto discutí mucho. No, es que, doctor, le van a falsificar el registro. Puede ser, efectivamente puede ser, pero es una alternativa. Hubo otra que pusieron que realmente, ahí se las dejo también. Entonces, viene el contenedor, no pasó por la desinfección, en el patio de carga tienen tres pallets que está ahí, el de calidad, oye, no me dejes esos pallets ahí, no me dejes esos pallets ahí, viene el contenedor, no se desinfectó. La decisión, ¿qué será? ¿Pasa o no pasa? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? O sea, es una alternativa que funcionó en Colombia, ¿sí? Y es una alternativa que les planteo, como les dije, yo les voy a plantear 2 o 3 cosas aquí que creo que se podrían manejar, pero es una de las cosas que se tienen que hacer. Otra cosa, a nivel nacional, y esto es un poco contradictorio, pero esto es fundamental. Yo creo que lo mencionó Rocío en su presentación, lo mencionó Carlos también hace un momento. Esto, señores, el tema de detección temprana, en mi experiencia, va a marcar la diferencia de qué yo haga o qué no haga en la finca. ¿Por qué lo pongo a nivel nacional? Porque para mí, hoy por hoy, esto lo debe liderar Agrocalidad. ¿Cómo? Personal altamente capacitado en detección temprana, no cuando yo vaya y que la hoja ya está doblada, amarilla, eso ya es una detección tardía. ¿Ok? Y ya les voy a presentar datos de por qué digo esto. Estos son, como les dije, 3 ideas mías, 3 propuestas de Antonio Bustamante que se podrían hacer a nivel nacional. Puede haber muchas más, la idea es sentarse y analizar. A nivel de finca, que es lo que termina interesándole a ustedes, para mí esto es, señores, esto es lo más fundamental del mundo. Yo siempre hablo y digo, y siempre con colegas que menciono y todo ese tipo de cosas, miren, yo, como lo dijo Paul, yo tengo la oportunidad de trabajar como gerente técnico de una empresa. Ustedes pueden aplicar los mejores productos del mundo. Pueden venderle la cura mágica. Pero si el personal no está capacitado en entender que tiene que pasar por un pediluvio para no volver a ingresar la enfermedad a la plantación, señores, no hay nada que hacer. Esto es una de las cosas más básicas que yo estoy manejando con muchos clientes para poder trabajar. Y la capacitación tiene que ser a 2 niveles. Pero aquí, ojo, en el tema de capacitación, y aquí sí, bueno, Carlos lo mencionó, los líderes que tienen que tener la finca, pero cambiemos un poquito el lenguaje, porque inicialmente yo decía, y presentaba en mis charlas, no, y cogía a la gente de campo y le presentaba, miren, esto es moco, se presenta así, se presenta de esta manera, ya estoy haciendo con síntomas de Fusarium, también presento, pero siempre hago un análisis y una pregunta a los trabajadores de campo, y lo puedo hacer aquí, es que todos los que estamos involucrados en el cultivo de banano podemos detectar una planta enferma, ¿sí o no? Tenga lo que tenga. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos detectar una planta enferma, tenga lo que tenga, la idea es tener esa persona especializada en la finca que nos pueda decir qué es.
Aquí hay moco y aquí hay fusario. ¿Ustedes creen que me podían decir cuál es moco y cuál es fusario? Son síntomas tempranos. Moco lo de acá. ¿Y esta? ¿Y esta? La idea es desarrollar ese tipo de experiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Le presento este dato. Esto es una detección temprana. Cuando yo hago el proceso de contención, hablemos del 10 por 10 en el caso de Ralstonia y 20 por 20 si me corrigen en el caso de fusario. Yo hago esto, no sé, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos marcado plantas con síntomas tardíos, ¿ok? Y hemos marcado síntomas con síntomas tempranos. ¿Qué ha pasado? Hacemos los protocolos, volvemos a sembrar y en el caso de síntomas tardíos tenemos una efectividad del 55%. ¿Esto qué quiere decir? Que los focos se nos van a abrir. Pero si detectamos de forma temprana, tenemos una efectividad del 95%. Esto lo hicimos, lo repetimos casi como en 3 fincas diferentes y nos dio muy parecidos los datos. Entonces, es fundamental el tema de detección temprana para poder contener las dos enfermedades. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer con esto? Capacitar al personal en reconocer esto. Esta manchita de aquí que puede ser confundida con mancha balastro, con deficiencia nutricional o con una senescencia simple de la hoja, se puede reconocer. Diferencias, a veces me dicen que soy medio exagerado y medio volado la cabeza, pero los síntomas en la intensidad del amarillo es diferente y uno puede detectar ese tipo de cosas. ¿Okay? Aquí en esta planta, ¿qué se ve? Se ve una malformación como si fuera una deficiencia de calcio en la hoja. Y es moco. Entonces, el tema de detección temprana es fundamental. Otra cosa fundamental es justamente el cercado. ¿Pero para qué? Para obligar a la gente a entrar y salir de las fincas. En la mayoría de fincas donde comienzan los casos iniciales, pegados a la carretera, comienzan en la segunda y en la tercera planta pegadas a la carretera. ¿Ustedes se imaginan por qué? ¿Tienen una idea y parece cacho, ¿eh? ¿Tienen una idea de por qué puede ser? No en la primera planta, sino en la segunda y la tercera. Es algo recurrente en casi el 80% de las fincas. Cuando va una persona, un chofer en este caso, en la carretera, me van a disculpar por lo que dice, le dan ganas de orinar, generalmente los hombres no orinan en la primera planta, sino se van un poquito más allá por la vergüenza. Y parece cacho, como les digo, pero comienza en la segunda y es así. ¿Ok? Entonces, esto es fundamental. Yo sé que a veces muchas fincas es complejo, pero se tiene que comenzar a hacer. Y lo otro es que si yo la acerco, yo obligo a la gente a entrar y salir por el mismo punto para lo que ya se ha hablado de desinfección de calzado y demás. ¿Ok? Entonces, para mí esto es una estrategia también que a veces no se dice, pero es una de las cuestiones complejas que tenemos que hacer. Y esto es lo que uno se encuentra en las fincas, ¿no? No voy a decir dónde, pero este es el esquema de bioseguridad de una finca de 275 hectáreas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Y es la realidad. O sea, digamos que en el mejor de los casos, pero no funciona. Eso lo comenzaba pues estábamos conversando y yo les mencionaba que yo fui a una infraestructura espectacular. Para mí, una de las mejores esquemas de bioseguridad del país. Puta, lujo, con porcelanato y toda la cosa. Espectacular. Las normas de seguridad bien cumplidas. Doctor, usted venga aquí, siéntese aquí, saque sus zapatos, alce los piecitos, vírese como robot, póngase al otro lado, póngase la esa. Le puse las botas, fui con tirita, menos de 400 partes por millón en el amonio cuaternario. ¿De qué vale? ¿Sí? Entonces, señores, el lavado previo es fundamental. Ustedes tienen que entender una cosa, el costo, y esto me lo puede corregir Gladys o me lo puede corregir Rocío, el costo de la bioseguridad de una finca está determinado en su mayoría por el consumo de amonio cuaternario que va a tener la finca.
porque la infraestructura se deprecia. ¿Qué ha pasado? En fincas donde nosotros tenemos un lavado previo, hemos evaluado y el amonio cuaternario puede durar hasta 5 semanas. Y en fincas, estamos hablando de esta finca de aquí, tiene 235 hectáreas. Entonces, el lavado previo es fundamental para poder yo hacerlo. Diversas maneras hay de hacerlo. Yo he visto fosas simplemente ahí donde uno mete las botas y las restriega, mangueras a presión, N cosas. Pero yo tengo que remover el suelo para poder ser eficiente en la desinfección del calzado. Hay cosas muy novedosas como esta, tipo túnel, hay algo así más sencillo como eso, pero es fundamental el tema de este tipo de cosas. Algo más que nos olvidamos a veces. Esto es fundamental. Perdón. Entonces, algo más. Esto es fundamental. Yo voy a fincas y no es que yo tengo rastón, y lo he conversado con Rocío y también les pasa en la finca de ellos allá, el tema de drenaje. Señores, toda área que se encharque es susceptible a fusario y a moco. Toda. Que han tomado decisiones a muchos colegas y todas esas cosas. Es que yo tengo la enfermedad, doctor, y me da miedo mover suelo porque en el suelo se mueve de Ralstonia y obviamente también fusario. Pero evalúen costo-beneficio y les aseguro que si ustedes dejan la finca sin canales, la finca se les va a inundar, la enfermedad se les va a distribuir y se van a infectar totalmente. Precauciones. Metan un palero que solo les meta de un lado, riéguenlo, hagan un vacío biológico. Lo estamos haciendo y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna planta infectada donde hemos profundizado canales, pero nos estamos preparando para el invierno que se viene porque ya les digo, esto es fundamental. En todas las fincas donde la enfermedad se mueve y los canales tienen un corte no tan profundo, uno se para en el canal y ve todas las plantas del lado infectadas. Entonces, si no se profundiza canales, señores, es fundamental. Esto ya, yo creo que esto se ha hablado muchísimo. Creo que en el país hay N alternativas hoy por hoy. Lo único que les pido es que cuando tomen una decisión, pidan datos, dónde se ha utilizado y todo ese tipo de cosas, calidad y todo ese tipo de cosas es fundamental. ¿Sí? Pero hay investigaciones, aquí hay creo que 15 o 16 investigaciones, el efecto de los microorganismos sobre fusarium y sobre moco. O sea, ya eso es una realidad que nosotros tenemos que comenzar a manejar salud de suelo. ¿Qué hemos utilizado? Ya lo mencionó. ¿Qué estamos utilizando? Ya lo mencionó Rocío, creo que me imagino que Gladys también lo había mencionado. Tricoderma, bacillus, microorganismos, entomopatógenos, Saccharomyces y hay N cuestiones más para discutir. Esto en mi experiencia, ¿sí? Digamos así, esto es lo que nosotros estamos manejando. Tenemos fincas que están incorporando hasta 3.000, 4.000 gramos de microorganismos al año. Hay que irlo manejando para ver, pero hay que comenzar ya. Esto es una estrategia que ayuda y ayuda muchísimo a eso. Y ojo, no solo ayuda para el tema de enfermedades vasculares, te ayuda para Erwinia, para virosis. Nosotros hay fincas que hemos dejado de poner enraizador porque desarrolla el sistema radicular, hemos dejado de utilizar nematicida porque mejora las condiciones del suelo. O sea, N factores de beneficios fuera de el ayudar a prevenir el tema de fusario. Ahora, otro tema que me preocupa y lo quiero traer a la palestra, y ojo, yo no voy a decir que no es que se tiene que hacer. Se tiene que hacer, pero esto aquí, me preocupa ¿por qué? Esta es una imagen de Agrosavia compartida por Mónica Betancourt y esto es lo que ellos están haciendo de evaluación. Ya Rocío mencionó qué variedades ella está evaluando por allá. ¿Se tienen que evaluar? Sí. Pero vámonos a la realidad y siempre les pongo a nivel país. Yo siempre le digo, yo me pongo a nivel país. Un productor de 100 hectáreas. ¿Cuál va a ser el impacto de cambiarse a cualquier variedad? Hoy por hoy, ahorita en este momento. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto económico y de producción que va a tener este productor?
Mi recomendación, cojan los materiales, una hectarita y conózcanlo, señores. Porque cada material, según lo que he conversado con las personas que los están manejando, tienen sus particularidades. Y tienen que conocer el manejo del material. Porque ¿qué va a pasar? Digamos que sale el material resistente. Pero si lo manejo mal, simplemente el material lo voy a perder. Ya nos pasó con el gran enano aquí. Muchas fincas sembraron el gran enano, no lo supieron manejar y dijeron que era un mal material. No, no es un mal material, simplemente hay que saber manejarlo. Pero me preocupa esto, que siempre estamos hablando el tema, y una pregunta recurrente que a mí por lo menos siempre me hacen es: doctor, ¿y material? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vamos a tener? Lo que les puedo asegurar es que Brasil, por ejemplo, ya va a haber una exposición, ellos están trabajando, tienen muy adelantado el tema. Está Australia, está Sudáfrica también está trabajando en alza. Hay muchos laboratorios que están trabajando. Sé que de manera particular también se está trabajando mucho en el desarrollo de materiales, pero todo concluye a que indiferentemente del material, ustedes tienen que implementar manejo, bioseguridad, tienen que implementar microorganismos, monitoreo, N cosas. Por favor, olvidémonos y no pensemos que va a pasar que cuando cayó la raza 1, vino Cavendish y solucionó el problema. Señores, con todo respeto, pero probablemente eso no pase. Tenemos que comenzar a pensar en manejos. ¿Y qué es lo que tenemos? Evaluaciones de material. Esto es Formosana, que termina siendo igual o el mismo porcentaje de infección que tiene el William. Este es Formosana y este es William. ¿Ok? Tiene el mismo. Ahora, esto de aquí son unos datos que estamos manejando con Rocío, me los presentó, y vean, este es el comportamiento, lo presentó Rocío, pero yo quería recalcar una cosa: esto es William, ese es el comportamiento de un material William en una plantación de Fusarium, ¿sí? En Venezuela. Lo están manejando con William. Cuando tuve la oportunidad de estar en Australia con un productor de Australia que tiene banano, él sigue con William, pese a que ya en Australia está autorizado el transgénico de la Universidad de Queensland. Y él sigue trabajando con William. ¿Por qué? Porque el material lo conoce, porque ya sabe, sabe que es un material que se vende en el mercado y lo pueden consumir, N factores. ¿Okay? Pero quiero que se entienda que sí, materiales, una alternativa, definitivamente que sí. ¿Sí? Evaluémoslos, conozcamos los materiales, ¿sí? Y luego tomamos una decisión. Hoy por hoy, ¿en qué nos debemos concentrar? Microorganismos, bioseguridad, capacitación. Y eso es la estrategia integral que nosotros podemos desarrollar. ¿Para qué? Para que enfermedades vasculares sí no avancen en el país. ¿Ok? Entonces, esa era mi presentación. De mi parte, muchas gracias. Cualquier pregunta, con gusto. Hola, hola. Muchas gracias, estimado Antonio, por tu presentación del día de hoy. Vamos a continuar brevemente. Los invito a seguir en sus asientos. No nos vayamos todavía. Tenemos un panel adicional y ahí sí salimos al break. Antonio, tenemos unas preguntas, por favor, no te me vayas. Lo vamos a hacer bastante breve en honor al tiempo. Estamos un poquito desfasados en este momento. Así que vamos con una pregunta. ¿Qué opina de usar cámaras hiperespectrales para la detección temprana de la presencia de daños vasculares por Fusarium y moco? A ver, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto cuando estaba en línea, fue el desarrollo de la plataforma Estamos Alerta, que fue financiada por la GIZ. Hoy por hoy esa plataforma puede detectar una planta amarilla. Y una planta amarilla puede ser cualquier cosa, lo sabemos, ¿no? Tenemos claro. En mi experiencia, que es el siguiente paso de la investigación que tenía que haberse desarrollado, era mezclar dos tecnologías. Con una sola tecnología multiespectral no se puede, es imposible. ¿Sí? Uno tiene que mezclar dos tecnologías y lo que apuntaba mejor a poder hacer esto era
multiespectral y térmico. Mezclando las dos cosas, yo sí puedo diferenciar entre un amarillamiento por cigatoca y un amarillamiento por fusarium y un amarillamiento por moco. En el tema de moco y fusarium era por las posiciones de la hoja, no por el... Pero no se puede con una sola técnica, tienen que mezclarse dos en mi experiencia. Entonces hay que trabajar un poquito más en eso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. De hecho, la idea era diseñar un sensor con las dos para poder trabajar y poder detectar ese tipo de cosas. Pero, señores, nada va a reemplazar a los humanos. Yo tengo chicos en las fincas que los capacitamos para detección temprana y créanme que me han ganado un montón de cervezas y hasta caja de whisky me han ganado. Porque tienen una habilidad impresionante. Nada va a reemplazar eso. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso al doctor Antonio Bustamantes. Y por favor, antes de Antonio de que bajes, te vamos a entregar un pequeño reconocimiento en agradecimiento de parte de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Por favor, si me ayudan. Por favor, mantengámonos en nuestros asientos. Tenemos el último panel antes de salir al break. Y por favor, tengamos el video de nuestros auspiciantes mientras formamos el set para el siguiente panel. Para el siguiente panel vamos a contar con la presencia de importantes colegas y amigos de diferentes instituciones.